Derechos Humanos Internacional. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Tiene un informe anual 2019 presentado en Berlín, Alemania. Habla de violaciones a derechos humanos en el mundo. En el análisis que nos toca a nosotros, destaca actos de violencia, impunidad, abusos del ejército, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra periodistas y violaciones a migrantes. El presidente Andrés Manuel, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público. Este organismo de derechos humanos internacional señala que la pasada administración, encabezada por Peña Nieto, hubo pocos avances para mejorar las prácticas en derechos humanos. Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla. Considera que, aunque diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a tratar los problemas de tortura y desaparición, su implementación ha sido lenta. Se refiere también a Ley General de Víctimas, publicada en 2013, cuyo objetivo es garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos, y a las reformas avaladas en enero de 2017 que pretenden reducir trámites y mejorar el acceso a la reparación del daño. En México, es habitual que las víctimas de delitos violentos o violaciones de derechos no obtengan justicia en el sistema penal. Esto lo atribuye a corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. Además, critica prácticas como tortura para obtener confesiones, información y detenciones arbitrarias, en las que hay maltrato e incomunicación en bases militares y otros centros ilegales. Se defendía un policía torturador, decía, es que nosotros no nos estamos enfrentando a hermanitas de la caridad, hay que apretar solo así. Y un delincuente encarcelado que yo entrevisté decía aquí, y me mostró, tenía un trozo de navaja Gillette para impresionar al policía con un poco de sangre cuando ya no aguantara más. Terrible, terrible, es un lindero en donde la bestialidad, bueno, no bestialidad, las bestias son puras, son limpias, en donde el horror y la racionalidad están contrastadas. En la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala, todo se confundió porque empezaron a torturar a los primeros detenidos y confesaban lo que se les ocurría. Y entonces todo se distorsionó, se deformó. Pero tampoco hay la constancia de que los torturaran. Hemos comprobado que hay detenidos que se agarran a guamazos ellos solos. Contra la pared. O contra la pared, como quieran.
o entre ellos, pégame. O provocan una riña o pégame. Y luego, ay, me golpearon, soy una víctima. Y viene rápido Derechos Humanos y se los lleva. Lo acabamos de ver en Hidalgo, el último enfrentamiento importante de los huachicoleros que dispararon los militares. Están declarando los militares. Lo primero que se hizo es llevarse a los militares a declarar. Todavía no necesitamos poner una balanza muy delicada. Que ahí se le está dando una importancia mayor a este tipo de problemas que a los problemas reales de inseguridad y de la acción de los delincuentes, que adquiere características babilónicas. Este grupo de personas que aparecieron sin cabeza, ¿eso es mencionado o siquiera considerado por estos grupos? No, ellos andan a la caza de posibles abusos que hayan cometido ministerios públicos o policías. Es lo único que les interesa. No les interesa que la delincuencia se escabecha 54 personas todos los días. Para ellos ese no es su asunto, no es su mesa, pues. Su mesa es buscar dónde hay un policía que detuvo a un joven y lo maltrató. Eso es lo que ellos resaltan en estos informes. Pero para eso fueron creados, Mario. Sí, estoy de acuerdo. Pero la impresión que queda es que en México el principal problema es que la policía y las Fuerzas Armadas son represoras. Ese es el único problema para ellos. Claro, y fueron creadas en un ambiente de derecho. Aquí no hay ese ambiente de derecho. Aquí estamos en una batalla. ¿Qué policías necesitas para ir a cazar a los que son capaces de decapitar a 3 hombres y a una mujer? Son criminales salvajes. Pero esos criminales salvajes, una vez que los detienes, son mansos y chillan y piden clemencia. Claro, entonces tenemos que comprender que los derechos humanos no fueron creados para nuestra situación. No en este momento. Hay exclusión en este momento, o debería de haber. Y luego abusamos de los derechos humanos, porque ya tenemos un montón de organizaciones de derechos humanos y queremos cumplir obligaciones de un país que no somos nosotros. Nosotros estamos en otra condición de violencia. Que todo está al revés en este país. Sí. Porque los derechos humanos se hicieron para quedar bien. Con el solo hecho de que no se cumplen las leyes, estamos llenos de leyes que no se cumplen. Eso significa que no es un Estado de derecho. Entonces, en medio de un estado de naturaleza, de la ley de la selva, ¿cómo se puede imaginar que haya cabida para esos derechos humanos perfectamente delineados? No, es muy difícil hablar de derechos humanos en México.